Ahora sí, continuamos. Antes de seguir con lo de la lírica medieval, me gustaría también una pequeña recuperación que no dije en el video anterior, y es algunos de los tipos de textos poéticos más comunes. No, muchas veces pensamos que cuando escuchamos el término poema, de inmediato se nos viene la forma clásica del soneto, de la rima consonante, de los versos de 11 sílabas o de 8 sílabas, o de 14 que estén divididos en dos, como los que vimos en alguna clase ya anterior, pero no solamente la poesía o el género poético se puede expresar de esa manera, sino que tenemos también otras manifestaciones que también pueden considerarse poéticas. Por eso la complejidad de definirlo como una sola cosa, porque la poesía es tan maleable, lo poético puede tomar tantas formas que no podríamos encasillarlo en una sola. Por ejemplo, tenemos el poema clásico versificado y medido, como los que estuvimos viendo en algunas de nuestras sesiones. También tenemos el poema en verso libre, que no tiene ningún impedimento en las cuestiones formales, no tiene que estar ceñido a una métrica específica, a un ritmo, a un pie, a nada, no tiene que estar absolutamente regido por ninguna de estas cosas, y también es considerado parte de los géneros poéticos. Tenemos la prosa poética, que es, pues como su nombre lo indica, una prosa, pero con una preocupación mucho más elevada por el lenguaje, por un embellecimiento del lenguaje, por un uso más a profundidad de la retórica o de las figuras. Y también tenemos inclusive el ensayo poético, que es una dilucidación acerca de algún tema en específico, pero otra vez preocupados por el lenguaje que se va a tener, por la manera en cómo se va a transmitir. Recordemos nosotros que lo más importante no es tanto el qué estamos diciendo, sino el cómo lo estamos diciendo. Y en la poesía eso se ve bastante bien ejemplificado, porque lo que importa a lo mejor no es el tema, no es hablar del amor, no es hablar de la muerte, no es hablar del deporte, no es hablar de a lo mejor las brujas, qué sé yo, es cómo estamos hablando de todos nuestros términos, qué estamos haciendo nosotros para que sean diferentes, cómo los vamos a expresar, qué les vamos a poner, qué no les vamos a poner, y todo va a ser según la época en la cual esté realizado nuestro texto. Pero bueno, una vez hecha esa aclaración, ahora sí vámonos a entrar de lleno otra vez a lo que es la lírica medieval. Como ya dijimos, los temas eran generalmente religiosos, eran himnos hacia los santos, hacia Cristo, hacia Dios y todo esto. Entonces, podemos hablar que la poesía medieval era más que nada una poesía religiosa. No había no había tanta apertura, por ejemplo, hacia los temas que eran considerados un poquillo tabú. El erotismo estaba totalmente bloqueado en ese momento porque pues, era considerado sacrilegioso en esa época. Sin embargo, también hay manifestaciones muy interesantes como las que ya les mencioné en mi video anterior. Eh, ¿Qué más? Se da una figura muy importante. Como la mayoría de las personas no tenían un acceso a la cultura o a la poesía o a la alta poesía, por decirlo de alguna manera, se empezó a dar una figura muy importante, principalmente de las literaturas en lengua española, que es la figura del juglar. ¿Qué va a ser este juglar? Pues es el bufón, el payaso, el trabajador de la corte que se encargaba de hacer reír a, a los nobles de aquella época, pero también va a ser este personaje errante que va a ir de pueblo en pueblo contando las andanzas de aquellos tiempos, contando a lo mejor lo que sucedía en la corte, contando las historias que él iba escuchando, las cosas que se iban narrando en ese momento. Él las cantaba de forma de verso, entonces también es un género poético. La manera de poesía iba contándole a todas las personas que no sabían leer y escribir qué es lo que sucedía pues en su mundo en ese momento, en su mundo cultural, qué es lo que pasaba en las cortes, qué es lo que pasaba en otros países, qué es lo que se hablaba en los reinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el juglar va a ser la figura por excelencia que va a transmitir la cultura y la poesía durante, durante la época medieval. A lo mejor voy muy rápido, a lo mejor me estoy saltando cosas muy importantes, pero pues por cuestiones de tiempo hay que ser un poquito más sintéticos. Entonces vamos a ir mencionando las características principales y vamos a ir platicando un poquito al respecto de ellas.
Después, ya que tenemos este, a este personaje, nos vamos a quitar un poquito de la Edad Media, vamos a avanzar unos cuantos años más y vamos a llegar al Renacimiento. El Renacimiento, pues como su mismo nombre lo indica, va a ser este florecimiento de nuevo de la cultura, va a ser borrarnos el oscurantismo de la Edad Media y regresar otra vez, retomar los modelos clásicos griegos y latinos, o latino o romano, pues es lo mismo. Vamos a retomar todos esos temas, vamos a volver a hacer poesía pastoril, vamos a hacer poesía bucólica, y aquí hago un pequeño paréntesis. ¿Qué es lo bucólico? El género bucólico es el que trata sobre los enamorados, pero en el sentido de como esta melancolía que se tiene hacia el ser amado, pero en el ámbito campestre, en el campo, entre pastores, etcétera, etcétera. Es como esta nostalgia de estar en el campo recordando a, al ser querido, y pues generalmente con una lamentación por su ausencia. Eso es más que nada el género bucólico, dicho así en términos generalísimos. Y se van a retomar otra vez los modelos clásicos. Va a ser el hombre el centro de la poesía otra vez, el hombre o la mujer, pues en cualquiera de sus acepciones. Y se van a recuperar también los temas de la mitología. La poesía va a dar un vuelco totalmente diferente a lo que se venía haciendo durante la Edad Media, y otra vez se va a retomar el erotismo, otra vez se va a tratar un tema que es muy muy importante en la poesía del Renacimiento, que va a ser el amor cortés. ¿Qué va a ser el amor cortés? Que es mesurado, que es callado, que es tierno, que es tímido, de los dos amantes que se quieren en la distancia, que se aman, que se adoran, se idolatran, mua, 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 pero que no pueden estar juntos, ya sea por problemas familiares, ya sea porque uno se va y se pierde, porque el amado muere o la amada muere, o porque socialmente no se pueden estar juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Este va a ser el amor cortés, el amor virginal, por decirlo de alguna manera. Es uno de los tópicos principales de la literatura del Renacimiento, principalmente de la poesía. Algunos de los exponentes más importantes que encontramos en esta época van a ser Petrarca, va a ser Giovanni Boccaccio, va a ser Dante, va a ser William Blake, van a ser nombres ya demasiado pesados en la literatura universal. ¿Por qué? Por las contribuciones culturales que hicieron. Tan solo tenemos que situarnos en que si nos vamos a encontrar con estos señores que van a romper con 1000 años de tradición de poesía oscura y religiosa, pues por eso van a tener un impacto tan grande en la sociedad contemporánea de aquel tiempo. Entonces, otra de las cosas más importantes a resaltar de la poesía del Renacimiento es uno de los temas, el tema conocido como el canon de la belleza. El canon de la belleza se va a retomar en este momento para, pues, para modificarlo. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media el canon de la belleza casi no se había tocado por considerarlo un tema, pues, poco religioso realmente, y los renacentistas sí lo van a retomar, sí van a tener una preocupación bastante evidente por él, y se va a dar este tópico de la donna angelicata. ¿Qué va a ser esto? El modelo físico, ya sea, es más que nada para la mujer, aplicable a la mujer, pero también se aplica igual para el hombre, que va a ser el canon de la belleza. ¿Cuál va a ser este canon? La piel blanca y así como sonrosada, los ojos grandes, muy expresivos y de color claro, el cabello muy largo y rubio, los rasgos muy afilados, la boca pequeña, todas estas como consideraciones que van más emparentadas hacia la figura de la Virgen, se retoman en esta época del Renacimiento. La belleza virginal es la belleza de Laura, la amada de Petrarca, que también ahí tienen una historia muy trágica, que se querían, se amaban, se adoraban, pero pues, no podían estar juntos tampoco. Como vimos otra vez, el tema del amor cortés se vuelve a poner en boga, ¿no? Y ese es el ideal de belleza en esa época, y va a ser uno de los temas principales también de la poesía renacentista. Y por ejemplo, nada más como para compararlo, la Laura de Petrarca es el canon de la belleza femenina, y el David de Miguel Ángel va a ser el canon de la belleza masculina. Igual, digamos, la mandíbula cuadrada, los músculos muy bien definidos,
la altura, el cabello claro y rizado y así como cortito, las cejas marcadas, los pómulos fuertes, todos estos rasgos como muy idealizados de la belleza, pues bueno, vienen precisamente de aquí. De hecho, ahí como chisme, si nosotros nos ponemos a investigar un poquillo ahí acerca del Renacimiento, podemos darnos cuenta que en literatura, en pintura, en escultura, en las bellas artes, este modelo era el que se seguía. Si ustedes ven las pinturas renacentistas, la mayoría de las figuras que ahí aparecen van a tener estas características. Si ustedes ven la escultura renacentista, igualmente van a ver los mismos patrones, las mismas figuras, los mismos detalles. Y pues más que nada es desde donde comienza a darse este tipo de cosas en la poesía del Renacimiento. Ya dijimos quiénes son sus principales exponentes, cuáles son sus temáticas, que quieren recuperar a los clásicos grecolatinos, y pues ahí queda un poquito lo más importante de la poesía renacentista. Ya también dijimos algunos de los exponentes principales, y en su presentación que tienen en PowerPoint pueden ver algunos de los ejemplos de las formas poéticas que se tenían en ese momento. Generalmente está más emparentado con lo italiano, con algo que se le conoce como el dulce stil nuovo. La verdad, no, mi italiano es pésimo porque es inexistente, entonces no sé bien cómo se pronuncia, pero es algo así como dulce estilo nuevo, por así decirlo, es la traducción. Esto ya después se va a hacer una moda y se va a copiar en otros países, pero eso ya sería entrar en detalles como muy específicos que pues, lamentablemente no podemos tocar en este momento. Ya si alguien tiene una duda, si alguien quiere como algo más en específico, escríbanme, díganme, y pues ya vemos cómo le hacemos para así entrar en esos detallitos que sí son muy interesantes, pero pues también son muy, muy largos, porque uno se empieza a meter un poquito y ya sale otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, y se nos va el tiempo demasiado rápido como ahora. Pero bueno, después vienen los siglos de oro. El siglo de oro español es una época donde el barroco hace su aparición máxima. Que es el barroco? Es esta exageración de todos los elementos estéticos que están presentes en las obras. Eso funciona en arquitectura, funciona en pintura, pero nosotros vamos a centrar más que nada en la literatura. Si nosotros recordamos nuestras clases pasadas, no me acuerdo si es la quinta o la sexta sesión, vimos un fragmento de las soledades de Góngora, este poema súper críptico, bien complejo, que ni siquiera se entiende, que usa palabras muy raras, que tiene referencias muy arcaicas, que es muy complicado de leer también. Este poema es un claro ejemplo de lo que es el barroco en la literatura. Es como una exageración de las figuras que se utilizan, es un atiborramiento también de figuras, de tropos, de estrategias retóricas, etcétera, etcétera, que dificulta mucho la lectura, porque en ese momento era lo que se quería, lo que se buscaba era hacer muy complicada la lectura, porque solamente tenían que acceder a ella las personas que tuvieran un muy alto grado de, de educación, por llamarla de alguna manera, de cultura, de referencias, de escuela, por así decirlo. Solamente esas personas eran dignas de alcanzar la poesía en ese tiempo, ¿no? Entonces esta poesía está cargada de figuras, está cargada de imágenes, es a veces muy complicada de leer, y tiene, tiene cosas muy bellas como las que hacía Sor Juana, como las que hacía Quevedo, y tiene cosas muy complicadas y muy oscuras como las que hacía Góngora. Entonces es una época también ideal, y por eso llamada el siglo de oro español, por toda la buena producción literaria que se dio en aquellos años. Vamos a terminar de hablar de ella en el siguiente videito, y espero que podamos terminar en el siguiente video sobre los géneros poéticos. Entonces, en el que sigue, explicamos la parte final de los siglos de oro.